Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, perderás la cuenta de los cuentos que cuentas. Hola, somos Luz Estela e Iván de Palabras que Acompañan y en el podcast de hoy hablaremos de cuentos, un estupendo tema. Y empezamos por conocer el origen de la palabra, que como lo anticipaba Luz, viene del latín computare, que significa llevar la cuenta. Pero esa simbiosis entre llevar la cuenta y contar la historia aparece en muchos relatos. ¿Quién no recuerda aquel cuento de contar ovejas para el insomnio? Pues a mí me lo contaron en la infancia y yo se lo conté a mis niños. Y es que se trata de un relato muy antiguo, cuya primera publicación surge en el siglo XIII, en un libro llamado Disciplina Clericalis, del judío español Pedro Alfonso, que recoge en él historias de Oriente y que luego tienen una enorme influencia en nuestra literatura. Claro que sí, este aparece después en El Quijote de la Mancha, contado por Sancho en un episodio en el que el escudero decide impedir la marcha y quedarse a descansar hasta el amanecer. Mientras esperan, Sancho ofrece contar la historia de un pastor llamado Lope Ruiz que decide cruzar el río en una pequeña barca y llevar hasta la orilla, una por una, sus 300 cabras, advirtiéndole Sancho a su señor que llevara la cuenta, y como Don Quijote no lo consideró importante, pierde el conteo. Ahí Sancho advierte que al perder la cuenta se acaba el cuento. Genial. Y volviendo a ese contexto de contar mientras se espera algo, hay en la historia del cuento muchos otros ejemplos. Las 1001 noches es uno de ellos. La astuta Sherezade sabe que morirá cuando termine de contar la historia y decide aplazar una y otra vez cada noche el tan esperado desenlace que ansía el emir. Sobre esto ha dicho Galeano: del miedo a morir nació la maestría de narrar. También los famosísimos cuentos de Canterbury del inglés Chaucer, donde se narra el reto planteado por un tabernero a unos peregrinos de inventar cuentos mientras hacen su largo viaje hasta la Catedral Británica. Asimismo, la Gran Peste Negra de 1348 en Florencia, Italia, da ambiente a una serie de 100 cuentos que contiene el Decamerón de Boccaccio, donde se describe el confinamiento de 10 jóvenes, quienes durante el encierro narran una historia cada noche. Este artificio provocador y desencadenante de la imaginación está muy bien representado en los cuentos de los hermanos Grimm, cuando relatan La llave de oro. Un jovencito sale al bosque donde encuentra una llave de oro y cerca de allí empieza a buscar la cerradura que le corresponde, encontrando un cofre de hierro y los lectores deberán imaginar los increíbles y maravillosos tesoros que se esconden allí. Qué interesante esta historia de los cuentos, Iván. Y quiero mencionar que del cuento y sus orígenes populares ha dicho Ana María Matute que los pobres no contaban con historiadores a su servicio y los relatos servían para dar voz a quienes no la tenían. Ejemplo de esto son los relatos de las cruzadas protagonizadas por niños alemanes y franceses del siglo XIII que inspiraron en gran medida la fábula del flautista de Hamelin. Es por eso que el cuento es el símbolo del lenguaje infantil, ese tiempo en el que se construye nuestra voz. Pero que ha fascinado por siempre a todas las generaciones y en todas las latitudes, y son viajeros como el viento. ¿Y ese viento nos traerá alguna historia para este tiempo especial de espera? Justamente, desde nuestra experiencia en hospitales, hemos preparado una serie de brevísimos audiocuentos seleccionados de esa profunda tradición oral y que podrán escuchar en cualquier dispositivo. Nuestra selección iniciará con cuentos sufí. Los cuentos sufí son relatos que datan del siglo XIII. Fueron dictados por el poeta y maestro Rumi
y conformaban el libro del Masnavi, una serie de coplas espirituales reunidas en 6 volúmenes. A la muerte del mulá Rumi, sus seguidores fundan la Orden de los Derviches para eternizar su mensaje espiritual, y aparece un personaje de la tradición oral del Islam llamado Nasruddin, quien se convierte en la figura más sugestiva de la imaginación islámica, una suerte de amalgama de Don Quijote y Sancho. Claro que sí. Y para provocar en todos ustedes el deseo de escuchar esos audios que vamos a mandar, le dejamos aquí uno de ellos. El contrabandista. Cuento sufí. Una y otra vez, el mulá pasó de Persia a Grecia a lomo de burro. En cada viaje llevaba 2 cestones de paja y emprendía sin ellos la penosa caminata de regreso. Cada vez que la guardia lo revisaba buscando contrabando, nunca le encontraron nada. ¿Qué llevas?, le preguntaban. «Soy contrabandista». Años más tarde, habiéndose vuelto más y más próspero en apariencia, Nasruddin se mudó a Egipto. Allí se encontró con uno de los aduaneros. «Dime, mulá, ahora que estás fuera de la jurisdicción de Grecia y Persia, viviendo aquí con tanto lujo, ¿qué era lo que contrabandeabas que nunca pudimos saberlo?» Burros. Si te gustó, comparte, para que las palabras lleguen a quienes las necesitan.